Buenos días. Un poco para entender de qué voy a tratar mi presentación. Proyecta es una gerencia de proyectos. Entonces vemos la parte desde que el cliente tiene la concepción del proyecto, qué es lo que quiere hacer. Abarcamos la etapa de diseño y abarcamos la etapa de construcción. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es ver cómo el BIM a través de la metodología BDC logra incorporarse en cada una de estas etapas del proyecto y en cada uno de los procesos, porque tenemos que tener en claro de que si el BIM se enfoca más en la geometría de información y los beneficios que te puede traer este modelo en computadora, el BDC lo que hace es ya trabajar con las personas, porque tú no puedes pretender usar o implementar una nueva metodología sin cambiar los procesos. Entonces sí tienes que cambiar los procesos de obra y eso implica una constante mejora en función de que las personas puedan participar más en esta gestión. Entonces había unas 3 preguntas claves que nos hicieron la gente de Stanford cuando comenzamos la implementación, y era definir por qué queremos usar BDC. En nuestro caso era porque queríamos darle un valor diferencial al cliente, algo que una gerencia, un valor más que podría dar este servicio de lo que es una gerencia. ¿Cómo nos ayudará a conseguir los objetivos planteados? Uno de los intereses primordiales del cliente es cuidar la inversión económica, porque después vas a tener muchas más inversiones. Entonces, nosotros nos enfocamos en este proyecto en buscar un ahorro sustancial. 2, a través de una planificación confiable de la construcción, en una buena etapa de diseño, donde la ingeniería puede estar con el máximo detalle posible, una construcción va a ser más confiable, mejor planificada, con menos pérdidas. Entonces es un win-to-win, tanto para la constructora como para la gerencia como para el cliente. Y este diseño detallado en la etapa de diseño va a permitir que los usuarios del edificio puedan, desde etapas tempranas, entender, participar y aportar en el proyecto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos pasa? De que una vez que se construye el proyecto y llega a la etapa de implementación de los usuarios comienzan a hacer mejoras, entonces hay una sensación de insatisfacción muchas veces causada porque ellos no tuvieron la participación durante estas etapas tempranas. Entonces ese es otro de los objetivos que teníamos. Y el rol de cada uno en los proyectos de implementación que tuvimos es importante, porque en este caso, al ser la gerencia, sí teníamos el poder para poder convocar a diferentes contratistas y tener reuniones multidisciplinarias. Y también es importante tener alguien que pueda ser una autoridad que pueda liderar este proceso en función de que son nuevas metodologías y cada empresa tiene una forma de hacer las cosas, y a veces es muy difícil convencer a un gerente general de las otras empresas en que tenga que invertir tiempo y pueda participar en estas reuniones de trabajo. Entonces, ¿cómo planteamos la estrategia para tener el éxito? El objetivo que teníamos por parte del cliente, una reducción del presupuesto en 5%, del monto total del proyecto, ojo. En nosotros, como equipo de proyecto, lo que nos planteamos era, ok, a nosotros nos interesa tener este know-how porque es una forma de gestión diferente, que es a través de la ingeniería de valor tener estos ahorros en el proyecto. Pero para poder conseguir estos objetivos teníamos que utilizar la metodología BDC, que se concentra en esos 3 pilares. Las sesiones de trabajo ICE, que nos van, en nuestro caso las enfocábamos no a resolver los conflictos e interferencias, que también se hace para lo que es el modelo BIM, sino en, una vez que ya está todo resuelto, sentarnos a pensar qué es lo que puede ser mejor, saber qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos cambiar en base a las experiencias combinadas, tanto de los especialistas que están sentados como de la gerencia, y que pueda ser validado por el cliente. El modelo es básico tenerlo para que sea la plataforma común de comunicación,
y nuestras métricas enfocadas en cómo vamos a revisar y a gestionar estos 3 puntos para ver que estamos en el camino correcto. Entonces, ahí es cuando aparecen estos factores de control. En el proyecto hay mucha variabilidad. Hay cosas que están fuera de nuestro control, pero hay cosas que sí podemos controlar. Entonces, nuestros factores de control, en el caso de ICE, ¿cómo sabemos de que están siendo productivas o no las sesiones de trabajo? Las vamos a medir entre el número de propuestas viables versus la cantidad de horas de cada sesión. Si nuestra meta era que esto sea mayor que el 100%, significa que al menos deberíamos tener una propuesta viable por cada hora de sesión de trabajo. La confiabilidad del modelo. ¿Cómo sabemos que nuestro modelo está siendo bien utilizado? Porque nosotros tenemos la información que llegan de los proyectistas en 2D, se transforma en 3D y esa es la que se trabaja, pero existen cambios y adaptaciones que tu modelo lo tienes constantemente actualizado. Entonces, en la sesión de trabajo se presentaban muchas dudas de, oye, esto será así, entonces abrías el modelo original o el plano original y muchas veces habían esas diferencias. Entonces, ahí era un punto de trabajo. ¿Cuántas horas teníamos de sesión ICE utilizando solamente el 3D o versus la cantidad de horas que teníamos que usar el sistema combinado? Porque estamos en una transición. Y los ahorros generados versus los ahorros planificados, que eran del 5%. Entonces, esta es una frase muy buena que la hemos trabajado y es, los planes son inútiles, pero el planeamiento es todo, ¿no? De Eisenhower. ¿Por qué? Porque en la planificación en realidad es donde cada uno elabora la estrategia y la ventaja de cuando llega un cambio, que puede ser del proyecto o de la coyuntura, la persona que planificó va a saber exactamente qué tipo de cambio hacer o puede hacer para tener un mejor resultado. ¿Por qué? Porque sabe por qué la programación tiene cierta dirección, cierta ruta. Entonces, el plan no sirve, es un papel que va a estar ahí colgado, pero la planificación es lo más importante. Entonces, nosotros, basados en esa premisa, nosotros nos enfocamos en 2 planeamientos. Uno, para el equipo interno, porque no todas las empresas, en los proyectos la gente cambia, entonces es un nuevo equipo el que tenemos y no todos están con un nivel estándar de conocimiento. Y primero trabajamos con el equipo interno para luego poder trabajar con los otros actores del proyecto. Y las 3 métricas son las que vamos a trabajar ahora en las presentaciones. Primero, la parte interna del equipo. El proceso, la base, el proceso del desarrollo del modelo, existen interferencias propias de la misma especialidad. En el caso de arquitectura, existen observaciones propias de arquitectura que tienen que ser solucionadas. Se llega a obtener el modelo, tanto de arquitectura como de estructuras. Nuestro flujo de trabajo es, una vez que tenemos estas 2 especialidades modeladas, elaboramos los reportes de interferencias, hacemos una sesión de trabajo entre cliente, especialista, proyectistas, los involucrados que estén ahí, para resolver estas interferencias y luego tener un modelo compatibilizado, que fue lo que ya vimos en la sesión anterior. Nuestro reporte de interferencia básicamente lo que busca es tener soluciones acordadas en la misma sesión de trabajo. Eso es muy importante, no que la persona se lleve el trabajo de revisarlo en su oficina y enviarnos por correo la respuesta. Nosotros pedimos que los que estén en esa sesión tengan el poder de decisión. Si no, en realidad no, o sea, es un punto en contra para todos. Luego pues, procedemos a hacer el modelamiento de las instalaciones. Tenemos el mismo flujo de trabajo. Tenemos las instalaciones modeladas, el reporte de interferencias, una sesión de trabajo para limpiar el modelo y obtener un modelo compatibilizado ya con arquitectura, estructuras y instalaciones. Este es el planeamiento de las sesiones que teníamos para el proyecto. Como nuestro proyecto de implementación duró 6 meses, teníamos
una sesión ICE por mes, esa era nuestra frecuencia. Teníamos el diseño de los involucrados, los que están en naranja son internos del equipo y los que están en azul son los multidisciplinarios. Y teníamos el objetivo de la sesión ICE. En estos dos primeros naranjas era el modelo y el proceso del producto, que se enfoca en la construcción en sí. En primero, si tienes que hacer la red sanitaria, luego si tienes que hacer la red contra incendio, luego si tienes que hacer las bandejas eléctricas, entender bien el orden para nuestro equipo interno del proyecto. Y los procesos de gestión se enfocan más que nada a cómo va a ser mi nueva estrategia de comunicación, cómo voy a poder evaluar o cómo puede cambiar la gestión de riesgos o cómo puedes cambiar los flujos. En esas dos cosas nos basamos para estas dos reuniones internas. Entonces, el mapeo de procesos es una herramienta que nos da la filosofía Lean, que es la que trabajamos, pero teniendo el modelo como soporte, porque es mucho más fácil de que el equipo pueda entender qué es lo que se viene a continuación, si es que lo puede visualizar en el mismo tiempo, y definiendo por colores las especialidades, comienzan a aparecer procesos por ejemplo, entre procesos de estructuras, que aparezca un proceso de instalación eléctrica para los tomacorrientes o para la puesta a tierra. Entonces, eso te ayuda a identificar para las liberaciones de estructuras, poder tener esa consideración en ese momento. Y en lo que son los procesos de gestión, la forma de comunicación es distinta, ¿no? Si tenemos una herramienta tan potente, tan gráfica, o sea, ya en coordinación con nuestros clientes, ya no tenemos que hacer informes extensos que ellos se aburren en leerlo. O sea, ellos prefieren algo conciso, gráfico, con los objetivos que ellos tengan, y en coordinación con ellos definimos ciertos tipos de planes de informes, la estrategia de riesgos, y así vamos viendo todos los procesos que se tienen en una gestión para un proyecto. Por ejemplo, ellos preferían que nuestros reportes de avance sean de esta forma más gráfica, haciendo un contraste rápido entre el avance que se puede ver en el modelo versus una foto panorámica donde rápidamente tú por un mensaje de WhatsApp puedes saber en qué estado está la obra, porque el cliente está muchas veces de viaje o está simplemente viendo la parte de su negocio, su operación, que es lo que les interesa a ellos. La planificación también se trata en lo que son los flujos de trabajo, cómo se va a desarrollar, cómo va a ser la comunicación entre los diferentes contratistas. En este caso, nosotros hemos administrado 11 contratistas grandes e incluso llevarlo hasta el nivel de detalle de las oficinas. Nosotros diseñamos las oficinas del equipo teniendo este concepto en de que si todos pueden visualizar y facilitarse la comunicación viendo un mismo objetivo, es mucho más fácil y más natural de hacerlo. Entonces, acá teníamos los escritorios y acá teníamos una pizarra de trabajo propia que siempre para cualquier detalle tú necesitas agarrar plumón y lapicero y ponerlo y expresar las ideas acá. Entonces todos de por sí, mientras iban trabajando, podían estar participando en la reunión y reduciendo esos tiempos muertos de que es ir de algún lado o que tal vez una persona no se enteró porque no estaba en la reunión. Entonces eso facilita mucho para la comunicación interna, y para la comunicación con los otros contratistas hacia afuera se diseñó en forma de U la sala de reuniones para realizar las sesiones de trabajo ICE. Entonces, esta es un poco la oficina, son dos contenedores juntos. Esa solución la pueden ubicar fácilmente con algún proveedor. Y en esta zona hacíamos los trabajos internos. La visualización en campo es bastante importante. Como lo dijo Rolando, o sea, de nada sirve que tú a nivel de staff te quedes con esta información si finalmente los trabajadores son los que van a estar decidiendo el día a día en la obra las formas de ejecutar las cosas. Y ahora, teniendo ya este desarrollo interno, ¿cómo obteníamos las mejoras con los contratistas?
Entonces, dentro de las estrategias era tener el modelo bien actualizado, tener que sea confiable y que esté adaptándose a los constantes cambios que ocurrían en el proyecto. Teníamos modificaciones por temas de cimentación, estructuras, etc. Y dentro de los feedbacks importantes que nos dio la gente de Stanford es de que tú puedes generar valor por todo, en realidad por diferentes tipos. O sea, si ves el tema del alcance, si ves el tema de planeamiento y tiempos, y si ves el tema de los costos. Entonces, en realidad, una sesión ICE la puedes aprovechar si amplías tu panorama de espectro. O sea, no solamente pienses en que puedes cambiar el tema de muevo esta tubería y la pongo allá, sino de que puedes involucrarte en el proceso de construcción, en la ruta, en la ruta crítica, puedes hacer particiones tal vez de alguna estructura que esté unida para que tengas dos edificios en paralelo en vez de que tengas uno y que dependas tal vez de la cisterna, que en este caso era nuestro elemento crítico. Nosotros partimos la cisterna, la separamos diferente a la estructura principal y con eso en realidad el almacén salió de la ruta crítica para asegurar de que todos los contratistas puedan ingresar a tiempo a esta zona, que era la que nos interesaba. Y el segundo concepto es el modelo acordeón del SciFi de Stanford. ¿Qué es lo que nos dice? Esto es para las sesiones de trabajo ICE. Tú tienes, los puntos verdes son las sesiones de trabajo donde se juntan multidisciplinariamente todos los actores, pero es importante que también en algún momento se separen y se trabaje independientemente para que puedan llevar a una solución óptima y luego volver a juntarse. Entonces, la cantidad de veces, eso va a depender del equipo, va a depender del expertise, va a depender de muchos otros factores, pero siguiendo este proceso es de que nosotros realizamos estas reuniones de trabajo con los especialistas, con cada uno, porque en realidad había muchos temas que conversar y tener 2 o 3 especialistas al mismo tiempo, muchas veces nos sentíamos como que presionados en tratar de salir rápido un tema para que el otro especialista no se aburra. Entonces preferimos trabajarlo en acordeón e independientemente para poder estar 3-4 horas solamente viendo el tema eléctrico, por ejemplo, y definiendo por qué esa bandeja tiene que estar allá, por qué no puede pasar por acá, si de esta forma puedo recortar algún recorrido o mover los cuartos técnicos, que son decisiones que muchas veces se le dejamos completamente a los especialistas que decían, nos entregan el plano y nosotros solamente compatibilizamos que no hayan cruces, pero no nos ponemos a cuestionar al especialista por qué es el especialista. Pero si lo hacemos en conjunto con él, se logran muchas mejoras. Y también tuvimos la experiencia con el contratista de estructuras y acabado, que en este caso fue Inarco, con quien desde el comienzo tuvimos una muy buena relación y pudimos concertar los mismos objetivos. A ellos les interesaba tener una construcción limpia sin generar adicionales al cliente, igual que era la premisa de nosotros. Entonces sí estuvieron muy interesados desde el inicio en poder tener esta información desde el inicio, porque como comentaban por ahí, muchos contratistas comienzan y comenzar a hacer todo este trabajo que puede demorar un mes o más tiempo, ya te quita cierta ventaja, porque al mes ya se hizo la planificación de todo el proyecto, ya tienes el cronograma, tienes los recursos, ya sabes qué equipos vas a entrar, ya la oficina técnica tiene sus presupuestos, metas, etc. Pero con esta información, que la pudimos revisar antes de que comience el plazo de obra, les ayudó para que ellos puedan definir bien su estrategia y dentro de ellas, por ejemplo, se tomó la decisión de la cisterna, sacarle la ruta crítica con la validación del proyectista de estructuras. Entonces, algunos ejemplos de estas sesiones ICE que tuvimos. Lo que les comentaba, los cuartos técnicos, teníamos el área, el punto original es lo que está acá en naranja y el área que se ganó, que fueron 75 metros cuadrados, es lo que está en verde. Entonces, esta es en realidad la combinación de 3 soluciones. Una de ellas que se hizo una redistribución, antes teníamos 3 cuartos y ahora tenemos un cuarto grande y un cuarto más pequeño. Entonces cambiaron los equipamientos
de tal forma que pudieran adaptarse a estos cuartos. El flujo de ventilación, en esta zona teníamos un pasadizo con puertas para que ayude a la ventilación de estas zonas de los cuartos técnicos. Entonces hicimos que la ventilación sea por el techo, lo validamos con el proyectista de HVAC, nos dieron las recomendaciones necesarias, la posición que tenían que tener los equipos para que el flujo de aire sea el correcto, y con eso eliminamos este pasadizo y estas puertas. Y el cuarto eléctrico que estaban acá, que habían los tableros, también los logramos colocar distribuidos en estos cuartos, y de tal forma que el cliente ganó 75 metros cuadrados, que es sumamente importante cuando tu proyecto es de un centro de distribución y ya no debes de tocar ningún metro cuadrado del almacenamiento de los SKUs. Entonces, tener un mayor espacio para tener alguna oficina, para tener algo, en realidad era muy provechoso. Por ejemplo, en el tema de las instalaciones, originalmente tenemos las tuberías de HVAC que van hasta la azotea y descargan, pero dentro de las reuniones fue, oye, ¿por qué la tubería tiene que subir hasta acá si acá ya tienes un ducto? Estás como que duplicando ductos. No, porque así manda la norma. Entonces estuvimos revisando con el consultor, con el especialista, con el proyectista, y lo que vimos es de que en realidad tú necesitas que esté la descarga segura para evitar la reinyección hacia adentro. Entonces lo que se planteó es, colocamos acá un panel de drywall, las ducterías que llevan hasta acá y que utilice el ducto ya existente de albañilería para descargar hacia arriba. Y esa es la solución, o sea, una solución tan simple la replicamos para todas las zonas que tenían inyección, extracción, y es un centro de distribución, o sea, hay mucho tema de ventilación, de aire acondicionado en las oficinas. Entonces, lo bueno de estas soluciones es que se replican, o sea, el impacto de una es poco significativo, pero cuando lo haces, ya esto va para todos, esto va para todas las áreas, la ventaja se comienza a crecer importantemente. Y hay otras ventajas que son más difíciles de cuantificar, pero que sí le da un mayor valor agregado al cliente, que es, por ejemplo, la facilidad de la visualización y en función de poder nosotros resaltar las cosas que ellos quieren ver. En este caso tenían una zona de operación muy delicada, donde sí tenían que estar involucrados usuarios que son químicos farmacéuticos, que están involucrados en la operación de los químicos, que para ellos es vital que sea un área limpia, sanitaria, que tienen muchos equipos, entonces tienen que estar los tomacorrientes en la posición adecuada, que los calderos, etc. Es un área bastante complicada y el flujo de trabajo también es muy exacto. Entonces ellos pudieron participar en la etapa del diseño para que esta zona esté lo más detallada posible durante el desarrollo del proyecto y en la posterior construcción. Entonces ese es un poco el proyecto, en la etapa de construcción que teníamos. Las sesiones de trabajo ICE, que fueron tanto con el proyectista de estructuras, con las estructuras metálicas, por ejemplo, nos dieron soluciones importantes. Esta es la distribución en U, tenemos los dos proyectores para ver tanto el modelo como alguna otra información que se necesite. Y acá otro ejemplo de ingeniería de valor normalmente tenemos un Michi de estructura metálica en el cerramiento perimetral. Decidimos utilizar el apoyo existente de las columnas y la viga superior y eliminamos todo lo que está en rojo. Y si nosotros vemos esto por la cantidad de paños que hay en todo el perímetro, en realidad representó un ahorro de $200.000. Entonces, decisiones como estas, aprobadas por los proyectistas, son los que comienzan a generar este colchón de ahorros que le va a permitir al cliente meter esa inversión en otro lado. Y nosotros no pensábamos, pero por ejemplo, tuvimos consecuencias inmediatas a esa decisión de que las cimentaciones, como ya no tenían el peso de la estructura, ya no necesitas tener la misma dimensión y se redujo la tercera parte. Entonces comenzaba a ser una ola de ahorros que eran promovidas por algunas de las decisiones anteriores. Y acá se ve la estructura finalmente que se ejecutó de esa forma y también se ve un poco el orden que se planificó de los espacios para que no haya interferencias en el flujo de construcción
de cada uno de los contratistas, porque como les comento eran 11 contratistas importantes y era bastante difícil que todos estén alineados. Y se acuerdan del plan inicial que era muy bonito y esquemático. Entonces finalmente esto fue el resultado final. Sí se dieron las dos sesiones de trabajo con el equipo interno, que era lo primordial. Usamos la teoría del modelo acordeón, que fue un feedback de la gente de Stanford, y tuvimos una serie de sesiones de trabajo multidisciplinarias. Aumentamos la cantidad que teníamos previsto, o sea, más o menos cada una frecuencia cada 3 semanas, planificada para que la gente pueda regresar a la siguiente reunión y no tengamos abandonos. Y esos fueron los indicadores finales que obtuvimos. Por ejemplo, ¿qué tan eficiente fueron las sesiones de trabajo? Nosotros teníamos 2 propuestas válidas concretas en una sesión de 4 horas. Eso fue al principio. Y a medida de que iban pasando, no solamente se prolongó, este es al mes, acá hay 2 sesiones de trabajo, que fueron 10 horas en total, más o menos. Entonces, a medida de que aumentaba las sesiones de trabajo, aumentaba también la efectividad de la reunión. ¿Por qué? Porque la gente ya está un poco más acostumbrada a la metodología, ya tal vez algunos iban con algunas ideas que tenían que ser validadas por los integrantes de las sesiones de trabajo y llegamos a tener indicadores cercanos al 90%. Entonces sí hubo una mejora constante en lo que son las sesiones de trabajo. En lo que es la confiabilidad del modelo, ahí sí tuvimos siempre un desfase importante, porque en nuestro caso tuvimos una reingeniería importante por una mejora que el cliente hizo a sus instalaciones. Entonces hubo un proceso de adaptación del modelo bastante complicado, pero que también en cierta parte yo creo que fue una oportunidad, porque supimos aprovechar este tipo de ingeniería para poder hacer justamente más cambios, ¿no? Y que el cliente diga, si ya estoy cambiando esto de una vez, aprovecho y cambio esto que te va a permitir hacer un ahorro. Entonces, pro y contra es lo que se podría ver. Y este es el desfase que obtuvimos, ¿no? Esta es la fase de reingeniería, la que está en negro, y la fase de construcción es la que está en plomo. Nuestra meta era llegar a un 5% del ahorro, que al principio, bueno, yo me preocupé bastante porque al segundo mes íbamos en 0.5, o sea, veíamos bastante complicado llegar a esta meta, pero en realidad es porque las sesiones de trabajo van como que aumentando gradualmente. Yo creo que el nivel de cambios que produces, al principio uno está muy temeroso y tienes un flujo también de aprobación del cliente que todavía no está muy establecido. Entonces son cambios menores, donde estoy cómodo, donde los puedo aprobar rápidamente, pero hacer cambios o impactos que sean más disruptivos es donde en realidad tienes la mayor ventaja, que fue cuando ya lo comenzamos a realizar en este segundo y tercer mes, y también se fue cosechando los frutos de todas las sesiones anteriores, donde se habían conversado en muchas cosas y aquí ya teníamos los resultados cuantificados. Y ese es el centro de distribución finalizado. Y eso sería todo. Gracias. ¿Cómo funciona no sé si es una oficina en la empresa? ¿Cómo da los servicios a cada proyecto que se ejecuta? ¿Es una oficina centralizada? En nuestro caso es una oficina centralizada. O sea, yo he visto modalidades de que la oficina centraliza el modelo y esa oficina soporta los proyectos. En este caso en particular fue un mixto, fue un híbrido, porque teníamos el apoyo fuerte de la oficina principal que nos daba velocidad, pero teníamos un modelador, que es Edgar, que está por acá incluso, en obra, justamente para poder ir a la velocidad de los cambios, porque de nada nos servía tener el cambio esta semana y que la siguiente semana en la sesión ICE no esté identificado. Entonces, en realidad fue un híbrido, pero funcionan de las dos formas. Incluso hay otros proyectos que tienen el equipo interno BIM dentro del proyecto en sí, que puede ser de 1 hasta 6 personas, yo he visto.
y van de las dos formas, ¿no? Yo creo que en mi experiencia lo mejor es que está dentro ahora porque está involucrado en el proceso, está involucrado en la urgencia, que también es otro factor clave, y puede obtener la información más rápido. ¿Alguna consulta? Pues ahí queda. Sí, a ver, por favor. Sí, yo creo que el tema de inversión va a ser en función de hasta qué nivel lo implementes. En nuestro caso, por ejemplo, como es algo interno, no es de un consultor externo, es más difícil de cuantificar porque sí estamos cambiando todos los procesos. Como tú has visto, yo era el jefe de proyecto y el equipo de proyecto también tuvo un esfuerzo adicional, pero que lo vimos recompensado al final. Pero esto en realidad, ese no sobrecosto y esos ahorros fueron trasladados directamente al cliente. Entonces, lo que tendríamos que revisar es cuánto es el costo de la oficina central, del área BIM, cuánto es el costo de la persona que está modelando, un poco los recursos para las oficinas, y ese es el monto de la inversión. Pero es muy variable, yo creo, y va a depender mucho hasta qué nivel llegues a implementarlo. Que por ejemplo es un híbrido, ¿no? Nosotros tenemos un modelador a tiempo exclusivo, que es un sueldo al mes, más un área de 4 a 5 personas viendo parcialmente el proyecto. Parcialmente, o sea, nosotros tenemos como 8 proyectos en BIM, entonces es un octavo de mes, más o menos. De 4 a 5 personas. Ajá. Sí. En nuestro caso, por ejemplo, como y lo veíamos desde la parte del inicio del diseño, yo sí me enfoqué a buscar mucho que existan los proyectistas que me puedan entregar los modelos en BIM, porque eso era lo que queríamos hacer, simplemente administrar la información en BIM, antes de contratarlos. Pero lamentablemente en el mercado sí tuvimos mucha barrera porque no hay proyectistas que puedan asegurarnos la entrega en BIM. Entonces finalmente nos entregan en los planos en 2D y lo tenemos que levantar el modelo, pero es algo que estamos esperando justamente con el tipo de misiones que son estas, de que los proyectistas ya no duden y comiencen a hacer los trabajos de esta forma y de la misma forma los contratistas y los clientes tampoco no duden y comiencen a solicitar esto BIM, porque esto en realidad es un flujo que va a ayudar a todos los que están en la cadena de valor. ¿Sí? ¿Y tenías una consulta adicional? Sí, tú. Bueno, lo que dice es bien de que los proyectistas tengan que tener esas herramientas, ¿no? Pero el área de proyectos también, obviamente, también debería tener la suya. Sobre láminas de detalle llegaron a alcanzar y hacer códigos o estándares para que los subcontratistas identifiquen, ¿no?, en cada punto donde habían los cambios y todo eso, porque mostraron los cambios, pero cierta documentación. Sí, en nuestro caso, como la información del proyecto original nos llega en 2D, los contratos están basados en función de estos planos, porque lamentablemente si a mí me llega en 2D y yo como gerencia le transmito un modelo 3D al constructor, uno, de que hay una diferencia de tiempo que puede ser clave para que el constructor pueda adaptar ese cambio. Dos, que me quedo con un riesgo de que si algo no lo plasmé en el 3D, ese riesgo se lo queda a la gerencia, cuando en realidad debería ser el mismo plano tal cual que nos llega, que lo pueda ejecutar el contratista. Es por eso de que nosotros no hacíamos información de detalle porque no somos proyectistas, pero sí es una información que sería mucho más valiosa si la pueda ya entregar el proyectista y esa información llega al constructor. El constructor va a estar feliz de que le lleguen más detalles, que le llegue más información y que sea más visual la forma en la que se está plasmando el proyecto. ¿Sí? Y una última consulta.
Sí, lo que pasa es que en este caso nosotros tenemos una excelente relación con Inarco, con la constructora, porque ellos pudieron alcanzar beneficios de ahorro, porque a ellos les convenía que nosotros tengamos un modelo compatibilizado, confiable, para que su programación se vea solamente afectada por las variabilidades externas. Entonces ellos tuvieron sus ahorros como constructora y también hubieron ahorros en común que fueron trasladados al cliente, que fueron por las mejoras de ingeniería de valor, que esas yo sí las puedo cuantificar. Entonces en realidad son dos ahorros distintos. Ellos deben tener sus ahorros cuantificados con sus métricas que ellos están viendo. Sí, gracias.